hermanos queridos, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro que estamos estudiando, el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, y estamos en el capítulo 12. Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Nosotros hemos estado viajando a través del libro de Marcos para conocer un poco de esos 2 años de ministerio de Cristo en la tierra, precisamente en Galilea. Y ya hemos tocado pues desde sus inicios cómo Él, siendo Dios, verdaderamente Dios, se hizo hombre. Siendo un rey se hizo siervo y vino a servir a la humanidad. En este sentido, el libro pues lo que enfoca es a un Cristo o a Cristo dejando su trono de rey, porque Él lo es, y haciéndose un siervo, un esclavo de Dios Padre, para servir a los propósitos de Dios Padre. Y ese propósito tiene que ver contigo y conmigo. Marcos nos dice que Él vino no a ser servido, sino a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que nos enseña básicamente la mitad de este libro de Marcos. Pero nosotros continuamos y estamos ahora en la etapa final de su ministerio, de su vida en la tierra. La última semana de su ministerio es la que estamos estudiando ahora mismo. Yo le he puesto como título al mensaje de hoy, va el capítulo 12, versículos 28 al 34, y yo le he puesto como título, el amor que exige Dios. El amor que exige Dios. Ahora, pensemos un momento para introducir este tema, pensemos un momento en lo que es un edificio. Un edificio, para que pueda ser estable y funcional, ese edificio necesita de un cimiento, unas bases que sean sólidas y fuertes. Mientras más sólido es el fundamento y más fuerte y amplio, pues más alto es el edificio. Nosotros tenemos en nuestro estado la experiencia de edificios que están hasta el sol de hoy. En la avenida Perimetral, usted puede ver ahí al lado de la funeraria que está ahí, Betania, usted puede ver edificios que están allí construidos y desde que lo construyeron ya no han podido ser habitados. Están todos agrietados, rotos, y la idea es que cuando el perito arquitecto fue a ver ese edificio tenía deficiencia en la base. El material con el cual lo construyeron era muy débil. Así que lo declararon no habitable. Y ahora es un monumento para decirnos una vez más y enseñarnos que cuando tú vayas a planificar hacer algo, recuerda que el cimiento es importante. La fundación donde tú vayas a levantar algo es importante. Bueno, los cristianos tenemos un fundamento también. Y ese fundamento es amplio, alto, grande, profundo y tan fuerte que nunca podrá ser movido. El cristiano tiene como fundamento el amor. La vida cristiana está fundada sobre el amor que Dios ha tenido desde el inicio por la humanidad. Los cristianos somos aquellos que amamos a Dios, pero que también somos amados por Dios. O primero, somos amados por Dios y luego amamos a Dios. Él ha mandado en su infinita misericordia y bondad a toda la humanidad que le ame. Él ha dicho, yo he hecho todo esto y ha ordenado, ámenme. Y este es Dios hablando. ¿Y dónde usted puede encontrar eso? Bueno, nosotros lo podemos encontrar en los 10 mandamientos. Dios establece que hay un carácter que Él tiene y que ese carácter que Él tiene, para nosotros acercarnos a Él debemos estar en consonancia con lo que Él es. Y uno de sus atributos es el amor. Ese amor es la base por el cual usted hoy está con vida. Usted vive y respira hoy porque Dios en su amor y bondad le ha permitido respirar, porque la vida le pertenece a Él. Así que nosotros
como cristianos podemos decir que el fundamento del cristianismo está basado en el amor de Dios. Pero Él ha mandado también a cada persona, a cada hombre en este mundo que debe amarlo, tiene que amar a Dios. El no obedecer este mandato tiene consecuencias eternas. Hay castigo eterno para aquellos que decidan o simplemente no quieran amar a Dios. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo pide Dios que le amemos? ¿Cómo es que tú demandas que te ame Dios? De allí nuestro título, el amor que Dios exige. El verdadero amor es mucho más que palabras bonitas. Es mucho más que un simple sentimentalismo. El amor demanda acción y tiene su origen en Dios. El amor demanda acción y tiene su origen en Dios. Entendiendo esto, vamos a leer lo que dice Marcos en el capítulo 12, versículo 28 en adelante. Dice la palabra del Señor: acercándose uno de los escribas que le había oído preguntar y sabía que le había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Cuando nosotros estamos en esta pregunta, esta es la tercera pregunta de manera consecutiva que grupos han venido a hacerle a Jesús. Este es el día miércoles, está en el templo, está enseñando, y ha venido un grupo, primero el Sanedrín, a cuestionar a Jesús, a preguntarle sobre la autoridad. ¿Con qué autoridad tú haces eso? Nosotros somos los que tenemos autoridad, y Cristo le deja claro que Él es el que tiene toda autoridad y que ninguna autoridad tienen ellos. Ellos se fueron con las tablas en la cabeza, como dice uno coloquialmente, pero luego entendemos que hay otro grupo que viene mandados del Sanedrín, y este es el grupo de los fariseos que se mezclaron con los herodianos. Y estos vienen con otra pregunta capciosa para agarrarlo en algo allí. Y le preguntan sobre el tributo. ¿Es necesario o es lícito pagar los impuestos? Porque ellos tenían una disputa con respecto a Roma. Y Cristo le dice: da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron otra vez con las tablas en la cabeza, se tienen que devolver derrotados. Pero ellos siguen insistiendo y luego mandan a otro grupo llamado los saduceos, quienes preguntan sobre la resurrección. Y hacen un cuento de la resurrección para simplemente tratar de arrinconar a Jesús, de manera que él pueda equivocarse en la respuesta que dé, y entonces poder acusarle frente a Roma y poder llevarle a la muerte, porque ese era el propósito de estos grupos. Sin embargo, encontramos a un grupo diferente hoy, o en esta oportunidad, en esta lectura, y son los escribas. ¿Cómo vamos a dividir este pasaje? Bueno, como lo hemos dividido anteriormente. Nosotros vamos a ver primero a estos cuestionadores, quiénes son los cuestionadores, y su pregunta. Vamos a ver, número 2, la respuesta de Jesús, y luego vamos a ver el diagnóstico, la resolución que da Cristo a esto que ha pasado con este grupo. Así que vamos, y me acompaña allí al versículo 28, y vamos a ver quiénes eran estos grupos.
¿Ok? El versículo 28 dice que acercándose uno de los escribas que había oído disputar y sabía que le había respondido bien la pregunta. ¿Saben? Esto está pasando simultáneamente. Yo no quiero que usted vea que como se predica domingo a domingo, esto es como que pasó una semana después. No, esto es en el momento. Jesús acaba de darle respuesta, una tremenda respuesta sobre la resurrección a los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, porque ellos solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y luego Cristo le da desde el Pentateuco, el libro de Éxodo, le da una respuesta concisa y le dice, cuando Dios se le apareció a Moisés, ¿qué le dijo Dios? Bueno, Dios, aquí estoy yo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Cristo interpreta eso y le dice, Dios está diciendo allí que Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Yo soy el Dios de ellos, aún hasta el sol de hoy, hasta ese momento. Y Jesús le dice entonces a los escribas y fariseos, ustedes no leen las escrituras, ustedes simplemente están pasando las escrituras por encima, pero no están leyendo como tienen que leer. Cristo está acabando de responder esto y le dice, Dios es Dios de vivo y no de muerto. Cuando uno que estaba cerca de allí, en el grupo de los escribas, se va a acercar. Había escuchado la respuesta que le había dado. Yo me imagino que él estaba también pendiente de la pregunta que le hicieron los saduceos. Ahora, los fariseos sí creían en la resurrección. Así que él estaba pendiente para ver qué decía. Y parece ser que este hombre se acerca no con la intención con que vinieron los otros. ¿Recuerdan? Los otros llegaron diciendo, exaltando a Cristo y diciéndole, maestro bueno o maestro, llamándolo maestro, usted es el único, el mejor de todos. Pero este no llega así. Este llega porque escucha la respuesta que Cristo había dado. Y él mismo concuerda y dice, ha respondido sabiamente. Él está de acuerdo. Él parece que se va a acercar a Jesús para aprender. Y no como los demás grupos que simplemente se acercaban, no para conocer la respuesta, sino para atraparle. Él no llega adulando a Jesús, sino que se acerca reconociendo que la respuesta que Jesús ha dado al saduceo es tremendamente sabia. La palabra buena allí de que habla el fariseo es una palabra que habla de excelencia, de mucha sabiduría. Lo que el saduceo o el escriba le estaba diciendo a Cristo es, ¿sabe qué? Esa respuesta es tremenda. Nunca en mi mente podía haber pasado esa respuesta. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan quién es un escriba, para que esté diciendo esto. Un escriba, en particular quedó asombrado por la sabiduría que Jesús estaba diciendo. Un escriba era uno de los doctores de la ley. Estos eran los que estaban dedicados única y exclusivamente a la escritura de la palabra. Es decir, ellos copiaban la escritura de un libro a otro. Y estos eran rigurosos al hacerlo. Estos no solamente la copiaban, sino que también la interpretaban y daban la aplicación de lo que debía hacerse. Toda su vida el escriba estaba dedicado a la escritura. Eso significa que esta gente se sabía cuántas letras tenía todo el Antiguo Testamento. Ellos lo sabían cuántas letras tenía. Yo no le puedo decir ahorita cuántas letras tiene, pero ellos sabían cuántas letras. Ellos sabían dónde iba un espacio y dónde no iba un espacio. ¿Saben qué hacían estos hombres al momento de copiar? Ellos copiaban del manuscrito al papiro, iban copiando. Y ellos, una vez que terminaban una sesión, ellos contaban letra por letra para ver si coincidía con el número de letras que debía coincidir. Si eso no estaba, las letras no estaban completas, se arrugaba, se botaba y se comenzaba de nuevo. Cada vez que ellos entendían que venía el nombre de Dios, el nombre de Dios santo, ellos hacían un stop, se iban a bañar y venían porque lo que iban a escribir era santo. De tal manera que esta gente era muy meticulosa y muy, vamos a decir, incesante en la búsqueda.
Así que ellos eran los que se les conocían como los intérpretes de la ley, los que aplicaban la ley de Moisés. Ahora, la motivación de este escriba parece ser que fue la sabiduría de Jesús al responder, porque es por eso se acerca. Al responder Jesús sabiamente dijo, oye, yo necesito eso, yo quiero escuchar de eso. Bueno, estos hombres, quien eran llamados los grandes, los escribas eran llamados los grandes, pertenecían al sistema religioso de los fariseos. Recuerden que habían los saduceos y estaban los herodianos, que era la parte política, pero aquí estaban los escribas, que en su mayoría eran de la corte farisea. Es decir, de aquellos, ¿verdad?, que se vestían muy pulcros, que trataban de guardar la ley tanto que hicieron leyes para asegurarse que guardaban las leyes. Ellos llegaron a la conclusión de que la Biblia o el Antiguo Testamento tenía 613 mandamientos. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que la Biblia tenía 613 mandamientos? Bueno, porque cuando ellos contaron las letras de los 10 mandamientos, se dieron cuenta que son 613 letras. Entonces determinaron que debía haber 613 mandamientos, porque en los 10 mandamientos habían 613 letras. Pero no solamente esto, sino que ellos dividían el texto, o los mandamientos, mejor dicho, en textos positivos y negativos. Ellos decían que habían 248 leyes positivas y 365 prohibiciones o leyes negativas. Era como que una ley para cada día del año. Estos hombres que dividían la ley, que eran muy sabios, ellos tenían un dilema tremendo. El dilema de ellos era que en estos mandamientos, en los 613 mandamientos que ellos habían determinado que había en la Escritura, habían unos que eran de mayor importancia y otros de menor importancia. Ellos dijeron que habían unos que debían interpretarse o mejor dicho, debían cumplirse fielmente y obligados, y otros que no eran tan obligatorios. Y hacen esta distinción entre lo que es un mandamiento importante y otro que no es tan importante, uno más grande que otro. Y a este punto Cristo pareciera estar de acuerdo, porque Mateo capítulo 23 nos habla de que Él en un momento, hablando con los fariseos, Él hace alusión a que hay mandamientos más importantes que otros. Sin embargo, no significa que no se deban cumplir. Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario de hacer sin dejar de hacer lo otro. Como que Cristo estuviera diciéndole, ¿sabe? Yo sé que ustedes hacen esa distinción, pero ustedes, en lo más pequeño, ustedes ponen mucho énfasis. Y lo más importante, ustedes se olvidan. Y lo más importante es la justicia, la fe y la misericordia. Así que Cristo parecía que estaba de acuerdo en esta distinción. Pero en lo que los escribas no estaban muy de acuerdo o muy seguros en sí mismos es cuál de ellos era el más importante. ¿Cuál de todos estos 613 mandamientos es el más importante? Y era el debate o el dilema que tenían entre ellos. De allí la pregunta. Versículo 28 dice, y entonces se acercó el escriba que había ido a disputar y sabía que le había respondido bien y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La pregunta de cuál es el primer mandamiento de todo, o el más importante de todo, él la está haciendo en virtud de lo que ellos entienden que son los mandamientos, son las leyes de Dios y hay que cumplirlas. Ahora, ellos están haciendo divisiones y en esta división ellos quieren saber, yo quiero cumplirlos todos, pero yo sé que hay uno que no debo pasar por alto. ¿Cuál es ese mandamiento que no debo pasar por alto? Lo que la pregunta llevaba en sí mismo es, ¿cuál es el más importante de todos o cuál es la base de todos los demás? ¿Cuál es ese mandamiento que si yo cumplo ese mandamiento, todos los demás pues lo puedo cumplir?
¿Cuál es el mandamiento que está por encima de todos los mandamientos? Es la pregunta. ¿Cuál es el mandato que sirve como fundamento del edificio de estos mandamientos? Hermanos, y esto es una buena pregunta, fue una buena pregunta para ellos entonces y para nosotros ahora. Es una buena pregunta que usted debe hacerse. ¿Qué es lo que demanda Dios de mí? ¿Qué es lo más importante que Dios demanda de mí? Bueno, el Señor no nos deja a oscuras. No nos deja como que no hay respuesta para eso. Dios demanda que nosotros le amemos. Es el primer mandamiento que nosotros entendemos que Cristo dice es y que Dios en el Antiguo Testamento también dice que era. La pregunta llevaba en sí mismo el hecho de que este hombre quería cumplir los mandamientos de Dios o trataba de cumplir los mandamientos de Dios de acuerdo a sus rituales que ellos hacían, pero quizás no estaban satisfechos. Y es por eso que ellos están buscando cuál es el más importante de todo. Ahora, si nosotros traemos esa pregunta a nuestro tiempo hoy en día, nosotros debemos entender que nuestra vida cristiana está fundamentada sobre el amor, sobre ese mandamiento que Dios nos ha pedido a ti y a mí que podamos hacer. Ahora, la pregunta que nosotros conocemos el pasaje, la pregunta que nos vamos a inquirir es, entonces, ¿cómo es ese amor? Porque hoy en día nosotros tenemos muchos tipos de amor, o por lo menos esta sociedad ha intentado mostrarnos de que tú debes amarte a ti mismo, que otro es después. Esta sociedad nos ha dicho, no, yo soy primero y yo después y sigo siendo yo y termino siendo yo. En esta sociedad en la que vivimos es una sociedad realmente egocentrista, donde el centro de toda la vida es el ser humano. Mientras este mundo va girando, nuevas cosas van saliendo en torno al yo. Y usted se podrá darse una vueltita por las redes sociales y usted verá, solamente ver las redes sociales de cualquier cosa, pones YouTube, si abre, inmediatamente usted va a conseguir ahí una persona que está tratando de hacerse influencer, que está tratando de mostrar, decir, yo soy importante. Usted está buscando, usted ve anuncios, incluso hay algunas cosas que se hacen en los videos, que se ponen cosas que no son, o hacen alusión a algo que realmente no es, o sea, mentira, simplemente porque quieren que la gente entre y así pues le den like a su publicación o que le hayan visto su publicación de manera que ellos sean, ¿verdad? Sean vistos por otro y que se hagan virales porque están buscando el reconocimiento, pero sí, hay que saber también que están buscando la economía. Pero bueno, ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. En este mundo, ¿qué es lo más importante para Dios? ¿Será que ha cambiado el sistema o lo que Dios ha demandado en su palabra? No ha cambiado. Lo que Dios demandó ayer es lo mismo que demanda hoy y que demandará por siempre. El amor nunca dejará de ser, mientras todo lo demás sí dejará de ser. Lo único que permanecerá para siempre será el amor. Porque cuando estemos en la eternidad con Cristo, lo que va a reinar allí va a ser el amor que tendremos por Él, pero el amor que tendremos el uno por el otro. Así que este mandamiento no es algo que se dijo allá, sino que es algo que sigue vigente hoy y seguirá vigente por la eternidad. Hermanos, mientras algunos están interesados en ser famosos, ser influyentes, en buscar que la sociedad le reconozca con un like, usted y yo debemos enfocarnos en lo que realmente importa. ¿Qué es lo más importante? ¿Cuántas personas nosotros conocemos, famosos, que tienen todo lo que quizás tú quieres, que deseas, pero no son nada felices? ¿Cuántas personas se han quitado la vida después de tenerlo todo? O por lo menos todo lo que tú y yo queremos. Dinero, fama, fortuna, no sé, todo lo que yo quiero tener a mi disposición. La pregunta que hace este escriba es importante porque
en este tiempo nosotros también hemos hecho incluso del amor algo que es totalmente diferente a lo que Dios demanda. Y entonces tratamos de cubrir con el amor la falta o el pecado. Yo porque lo amo no le voy a decir nada. Bueno, eso no es amor. Eso es hipocresía, eso es no amar, eso es odiarlo. El amor no oculta la verdad. El amor enfrenta todo lo que tiene que enfrentar y se enfrenta a pesar de lo que tenga que padecer esa persona. Si yo estoy frente a una persona que está cometiendo un delito y ese delito me va a llevar a la muerte, pero yo amo a esa persona, yo voy a buscar la manera de que él o ella deje de hacer eso. Pero si yo no lo amo, lo voy a seguir, simplemente me voy a hacer de la vista gorda y lo voy a dejar que cometa lo que comete. Y usted dirá, pero ese no es asunto mío. Bueno, el problema es que nosotros nos amamos tanto a nosotros que no vemos lo importante del amor. Y que también el amor ha sido en este mundo definido de muchas maneras. Tanto que utilizan la misma Biblia para decir que el amor es simplemente, tú debes amarte a ti primero, como el pasaje que leímos ahorita y vamos a explicarlo. Tú debes amarte a ti primero porque si no te amas a ti primero no puedes amar a nadie. Eso lo dice la Biblia. Bueno, vamos a ver que eso es falso. Eso es falso. Pero bueno, pensemos esta pregunta. Este hombre llegó con esta pregunta: ¿cuál es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo primero que quieres que yo haga? ¿Qué está en la lista, en la lista de los mandamientos que yo tengo? ¿Qué es lo que está primero? Bueno, Cristo va a responder, versículo 30, que es el amor. Pero mírenlo cómo responde el versículo 29, cómo responde Cristo. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y en esta respuesta nosotros encontramos que Cristo va a citar las Escrituras. Y yo quiero que ustedes entiendan, ustedes hemos visto cómo en anteriores preguntas que vinieron y preguntas capciosas, Cristo nunca respondió de acuerdo a lo que dijo tal rabino o lo que dijo tal persona. Siempre citó las Escrituras para que mostrar una vez más que la Escritura es suficiente, que la Escritura tiene verdad, no contiene, es verdad. Y aparte de eso, es completa, es plenaria. Y Cristo toma la Escritura y le dice, ¿sabe qué? Esa respuesta tiene su origen en la Biblia, ya Dios lo ha dicho. Él cita Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, lo que nosotros conocemos o lo que ellos conocían muy bien como el Shema. Los judíos tenían este párrafo como el recitar de todos los días. El judío se levanta y recita esto hasta el sol de hoy. En la mañana recita el Shema: oye Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero al acostarse, antes de acostarse, él recita otra vez esto, el Shema. Así que Cristo le dice, bueno, ustedes son judíos y ustedes andan en una disputa por una pregunta que es lo más importante, pero ustedes mismos repiten y repiten todos los días esto y no saben qué es lo más importante. Para el judío era una doctrina cardinal el hecho de que solo existe un Dios, no hay muchos dioses. Que hay un solo Dios y que ese Dios es el Dios soberano, que es el Dios santo, que es un Dios justo, omnipotente, sapientísimo, es decir, todo sabio, que es libérrimo, es decir, que Él actúa libremente, Él no tiene atadura de nadie, que no hay nadie como Él, que Él es el Dios creador del cielo y de la tierra. Ellos entendían, existe solo un Dios, solo uno, y ese es el Dios que nosotros servimos. Ahora, cuando tú entiendes quién es ese Dios y cuando tú ves a Dios en todos sus atributos, tú vas a entender la importancia del mandamiento. Si Dios es todo esto, santo, justo y muchas cosas más que yo dejo por fuera, entonces
lo primero y más importante que tú y yo debemos hacer es amar a Dios. Lo más importante no es matar, no es que no mates. Lo más importante no es que no codicies a la fortuna de tu prójimo. Lo más importante no es que obedezcas a tu mamá y a tu papá, muchacho. No, lo más importante es amar a Dios. Si amas a Dios por sobre todas las cosas, tu obediencia es sincera. Es decir, lo primero que está en la lista es mi amor hacia Dios. Y porque yo amo a Dios, entonces puedo cumplir lo demás. Si yo trato de cumplir lo demás y no amo a Dios, simplemente soy un religioso que está amando a Dios por conveniencia. Estoy amando a Dios porque me conviene, porque si yo cumplo esto, entonces voy a estar bien con Dios. No voy al infierno, voy al cielo. Vas a amar a Dios por conveniencia, o más bien decirlo de otro modo, tu obediencia será por conveniencia, por un beneficio, porque te conviene lo que te va a dar, o simplemente por el castigo que estás tratando de librarte. Te conviene amar a Dios por temor. Y Cristo está diciendo, lo que pasa con ustedes fariseos es que tienen una lista muy grande, pero se olvidan que esa lista que ustedes tienen de mandamientos, de buscar a Dios, no es posible o no es sinceramente posible si no está el amor a ese Dios. Cada vez que tú trates de amar a Dios, hacer algo para Dios sin amar a Dios, pues eso será vacío. Eso será hueco. No tendrá sustancia lo que estás haciendo para Dios si no amas verdaderamente a Dios. Simplemente será religión. El amor verdadero es el que te mueve a obedecer verdaderamente al Señor. El amor verdadero te mueve a obedecer a Dios y no al contrario. No es que si tú obedeces, entonces tú lo amas. No, es al revés. Tú amas a Dios y porque amas a Dios lo obedeces. Cuando tú lo inviertes, entonces tienes a un legalista. A una persona que cree que se puede salvar cumpliendo ciertas cosas. La base del cristianismo es el amor. Es amar a Dios por sobre todas las cosas. Este mandamiento siempre debe estar en primer lugar en la lista de cualquier cosa que usted quiera hacer para Dios. La motivación, lo que me motiva a hacer lo que Dios manda hacer, es el amor. Si te motiva el temor, entonces lo estás haciendo egoístamente, porque estás pensando en ti. No, yo hago esto porque si no Dios me va a dar algo, yo quiero estar bien. No, yo lo voy a hacer, como pasa hoy en día, yo lo voy a hacer porque si yo hago esto, Dios me va a dar más de lo que yo estoy dando. Entonces yo tengo a Dios como un banco. Tengo a Dios como ese que me da porque yo le doy porque yo sé que me va a dar otra vez. Eso no es amor, eso es conveniencia. Hermanos queridos, lo que nosotros necesitamos en este edificio que estamos construyendo es amor. Como base necesitamos amor. Si no tienes amor, pues entonces seguirás siendo un edificio que cualquier viento soplará y caerá. Lo que hace la diferencia de un cristiano y una persona que no lo es la base del edificio, el amor. Y usted dirá, bueno, pero aquí hay mucha gente allá afuera que dice amar, y gente que ama a su conveniencia, porque le conviene, porque yo amo, porque me van a dar. Pero el amor que Dios exige es un amor que traspasa todo lo que tú y yo pudiéramos pensar, que pudiéramos hacer. Traspasa incluso la capacidad que tiene el ser humano de amar. Es un amor diferente al que tú y yo conocemos. Tú podrás reconocer la existencia de Dios y tú podrás mirar si Dios existe. Tú podrás tener la Biblia debajo del brazo cada vez y leer la palabra y decir, la Biblia es verdad. Pero si tú no tienes amor, si tú no tienes, o más bien no amas a Dios como Él demanda que lo amen, pues entonces tú no estás en nada. Tú simplemente amas por conveniencia. Y el día de mañana Dios va a pasar a ese edificio, tu edificio, por fuego.
y ese edificio se quemará, porque no hay sustancia. Y no solamente se quemará arriba, sino se quemará hacia abajo, porque el amor con el cual tú fundaste no es el amor que Dios exige. Fíjense que esta palabra, en este versículo, Cristo les dice que debe amar a Dios con todo. Dice, con todo tu corazón, con toda tu mente, alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. 4 veces se dice toda, como hablando de plenitud. 4 veces aparece la palabra todo para decirnos a nosotros, no dejes nada fuera. Tú vas a amar a Dios sin dejar nada afuera. Hermanos, es posible venir a la iglesia. Es posible estar en la membresía de la iglesia. Es posible ser una persona activa dentro de la iglesia y no amar a Dios. El peligro con eso es que cuando llegue el momento de la prueba, ahí es donde va a fallar ese edificio. Y el punto es que estos hombres así amaban a Dios. Ellos amaban y no había hombre alguno que cumpliera las leyes como las cumplían ellos. Tanto, como les dije hace un momento, que hicieron leyes que se aseguraran que se iban a cumplir las leyes que Dios había dicho. No había nadie como ellos en ese sentido. Sin embargo, ellos estaban totalmente desfasados. Ellos no entendían lo que significaba amar a Dios. Así que es posible estar en la iglesia, inclusive cantar a Dios con tal pasión, tal devoción, y aún así no amar a Dios. La palabra para amor allí en el griego es agapao, y lo que quiere decir es entrega total, sin reserva, hasta el punto de sufrir y, si fuese necesario, dar tu vida por Dios. La idea aquí de este amor es un amor que se olvida de ti y que se pone abajo de Dios. El amor que habla aquí es el amor que manifestaron, no solamente que manifestó Cristo al morir en la cruz, que aún cuando estaba en el momento de agonía, aún así Él decidió ir a la cruz y morir por nosotros. Pero no solamente Él, sino que los discípulos de Cristo también decidieron morir. Quien no conoce la historia de Pedro, que el apóstol Pedro, que al momento de ser apresado y puesto para ser muerto como mártir, este hombre dijo: yo quiero, si me van a crucificar, me crucifican boca abajo. Él no dijo: no, yo no quiero que me crucifiquen, no, si me van a crucificar, está bien, mátenme, porque yo voy a seguir creyendo en Cristo. Y así la vida de cada uno de los mártires del primer siglo. Pero eso no fue solamente para ellos. En el tiempo nosotros vimos, o hemos visto, puede ver en la historia, como mujeres como Blandina, siglo 3, 4 de Blandina, una mujer ejemplar y fiel sierva de Dios, que fue apresada por su fe y luego fue llevada al Coliseo romano para que ella dijera, pues simplemente niego a Cristo. Pero ella, en su amor por el Señor, dijo: mi fe está puesta en el único y suficiente Salvador, Jesucristo. ¿Saben qué pasó con ella? La desnudaron y la sentaron en una silla hirviendo. Y aún así ella permaneció firme y dijo: sigo creyendo en Cristo. Los verdugos no pudieron hacer más por ella y la levantaron de allí y la pusieron en una estaca. Y soltaron a los leones. Y los leones, y esto no es historia de ficción, estamos hablando de historia de la Biblia, no historia extra bíblica, pero ciertamente historia que usted puede ir y reconocer, puede buscar. La pusieron ahí guindada en un palo, pero por amor a Cristo ella estaba firme en la fe. Y cuando los leones venían alrededor de ella, dice que en la historia, los leones venían y trataban de comérsela. Y dice que ni un músculo, la historia dice que ni un músculo se le movía. Que los verdugos estaban llenos tanto de rabia que la tomaron y la pusieron en la hoguera. Un palo y muchos troncos encendidos. Y al ver que no gritaba de dolor, que no decía: niego mi fe, en su arrebato uno de los verdugos sacó su espada y entonces la atravesó y fue donde le dio muerte. Amor significa amar de esa manera para Dios, a estar dispuesto a dar mi vida si fuese necesario. Amar como Dios demanda que amemos es como el amor que Dios
demanda del hombre para con su esposa. Efesios 25. Debes amar a tu esposa como, Señor, hasta estar dispuesto a dar tu vida por ella, como Cristo amó a la iglesia. Nosotros, ¿cómo amamos a Dios? Cristo estaba diciendo, debemos amar, el primer mandamiento es amar a Dios con todas nuestras facultades, con el corazón. ¿Qué habla el corazón? La identidad de la persona, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú piensas, con las palabras y acciones que tú haces. Eso es lo que representa el corazón, toda tu personalidad, no simplemente cuando estoy en la iglesia. No, tú eres lo que eres aquí y eres lo que eres en el trabajo. Es decir, si tú eres cristiano, tú debes amar a Dios en la iglesia, pero debes amarlo fuera de la iglesia también. No existe eso de que un cristiano, soy cristiano en la iglesia, pero en el mundo no soy cristiano. No, si usted es cristiano, usted es cristiano en todas partes. Y así como ama al Señor el domingo cuando viene a alabar al Señor, debe amarlo allá afuera, con toda su persona. Pero no solamente el corazón, dice el alma. Y el alma es el asiento de las emociones. Lo que está diciendo Cristo es con toda pasión, con todo lo que tú eres, así como que te apasiona cuando ves un partido de fútbol, de béisbol, un partido de deporte que te apasione, cuando está ganando el equipo que tú vas aupando y tú ves el partido, estás bien, está ganando y te dan el pitazo final, luego tú gritas de emoción, ¡ah, ganamos! Esa pasión, con esa pasión debes amar al Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Con toda el alma. Pero no solamente con toda el alma, con toda tu mente. Y esto involucra la voluntad, las intenciones, los propósitos con el cual tú haces las cosas. No es simplemente decir, bueno, yo amo a Dios y vengo a la iglesia. Sí, pero ¿cómo vienes a la iglesia? Ay, qué fastidio. Ir a la iglesia el domingo. Eso no es amar a Dios. Porque eso no es voluntad. ¿Con qué intención sirves al Señor? Yo amo al Señor y yo hago lo que hago porque lo amo. Pero por dentro estoy diciendo, oye, pero hermano, ya no lo aguanto. Una vez que terminan me dejan el salón todo sucio y tengo que lavarlo, limpiarlo otra vez. Oye, yo no soporto más a los hermanos. Ese cuarto que está todo el tiempo sucio. Cuando tú haces algo para el Señor y lo haces pensando en qué fastidio hacerlo, bueno, yo entiendo que hay una responsabilidad de esa persona que desordena, que ensucia. Esa persona tiene que ponerse en cuenta con Dios. Pero cuando tú lo haces viendo que otro lo echa a perder y tú lo vas a hacer con rabia, ¿sabes qué? La Biblia dice que tu propósito está mal, tu intención de hacerlo está mal. Así que no importa cuántas veces lo haga, no va a haber efecto para con Dios. Va a haber un efecto aquí, pero no un efecto para con Dios. Cuando tú amas a Dios con toda tu mente, tú lo haces de voluntad, tú lo haces porque realmente hay amor. Y la intención es porque ciertamente quiere agradar a ese Dios. No solamente en la iglesia, una vez más digo, sino en su trabajo. Imagínense por un momento que todos los que estuviéramos aquí somos cristianos, o todos los cristianos de nuestro país vivieran y amaran a Dios intensamente como Cristo está demandando. ¿Se imaginan los trabajos? ¿Se imaginan? El Señor dice que tú debes, todo lo que hagas, lo debes hacer para el Señor y no para los hombres. Eso incluye tu trabajo. ¿Te imaginas las personas que están en los lugares públicos, en las instituciones públicas? Cristianos que están allí, que hagan su papel como tienen que ser porque lo hacen por amor a Dios. Las cosas no estuvieran como están. Y yo no estoy diciendo que es culpa de los cristianos, pero tienen culpa. Los colegios, las universidades, nosotros somos parte de este mundo. Pero ¿cómo estamos amando a Dios? ¿Cómo estamos manifestando ese amor? Bueno, en parte amo a Dios. Digo, bueno, yo amo a Dios porque vengo el domingo y creemos que eso es amor. Porque yo leo la Biblia y creemos que eso es amor. No, el Señor está diciendo, la manera como tú debes amar a Dios es con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso involucra algo que está dentro de ti. Es decir, la intención con la cual tú haces eso no lo ve nadie, eso lo ve Dios. Pero termina diciendo con toda tu fuerza. Es decir, con toda tu energía física, con todo el funcionamiento, con todos los dones y talentos que Él te ha dado.
Hay personas que tienen dones y talentos para hacer cosas. ¿Cómo los pones al servicio del Señor? Y no estoy hablando nada más en la iglesia, sino fuera de la iglesia. ¿Cómo pongo eso que yo hago, esa fuerza que yo tengo, cómo lo pongo al servicio del Señor? Estoy llamando a Dios con toda mi fuerza, con toda mi mente, con toda mi alma, mi corazón. Antonio MacArthur dice: el amor verdadero por Dios es un amor inteligente, un amor emocional, es un amor voluntario y un amor activo. Es un amor inteligente, es un amor emocional, involucra nuestras emociones, es un amor voluntario y es un amor activo, no simplemente palabras. Te llama a la acción. El amor de Dios, que es perfecto, debe ser correspondido. Hermanos, ¿cuánto nos ha amado Dios? ¿Cómo debemos nosotros corresponder al amor de Dios? ¿Acaso a medias? No, el amor de Dios debe ser correspondido como Él demanda que le amemos. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores, Él nos amó. En otras palabras, cuando yo no quería, cuando yo maldije a Dios, cuando yo simplemente no quería verlo ni en pintura, yo no quería nada con Dios, ahí Él me amó. Pero Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos amó de tal manera que entregó lo mejor que Él tenía, su Hijo. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pero Dios, por su gran amor, ¿cómo correspondo yo a ese amor? Tu amor por Dios no debe ser religioso, sino entendido de lo que Él ha hecho por ti. Él debe entender, tus emociones deben entender lo que Él ha hecho por ti para que luego te emociones. Hoy en día tenemos gente que se emociona muy fácil y brinca y salta y dice cualquier cosa, que canta muy fuerte y que puede orar más duro que otro y decir: ese es el espíritu, ese es el amor que tengo, esa es la pasión que tengo. Sí, pero ¿tú entiendes por qué lo estás haciendo? No. ¿Tú sabes lo que dijiste? No. Entonces eso no es amor, eso no es el Espíritu Santo. Eso simplemente es una emoción. Como seres humanos somos emocionales, sí, nos movemos, y cualquiera puede tener este tipo de emoción. Si usted va a un club, ¿verdad?, de deporte, usted va a ver ahí emociones fluyendo para arriba y para abajo. Si usted va a una fiesta, usted va a ver emociones de arriba para abajo. Dios demanda que le amemos con nuestro entendimiento. Sí, emocionalmente sí, pero también debemos entender qué fue lo que Él hizo. Es decir, mi entendimiento tiene que informar a mis emociones quién es Dios. Si esto no es así, entonces será simplemente o meramente emocionalismo. El Señor no solo terminó diciéndole con claridad cuál era el primer mandamiento, le dio una ñapa. Le dio un segundo mandamiento. Él le pidió uno. Le dijo: ¿cuál es el primero? Bueno, yo te voy a dar 1 y 2. Versículo 31 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Le dio una ñapa. Y una vez más cita la Biblia. Levítico capítulo 19, versículo 18. Dice estas palabras: que debemos amar al prójimo. Él cita lo que ellos normalmente tienen que escribir constantemente, que recitan de memoria, que saben cuántas letras están escritas en esa oración. Ellos recitan todo esto, pero ¿sabe qué? Ni idea. Cristo les dice: pero ahí está escrito. El libro de Mateo, en la historia paralela de Marcos, Mateo capítulo 22, versículos 39 al 40, Cristo agrega una cosa más. Dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él dice: de estos dos mandamientos
depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, la argolla donde guindan todos los demás mandamientos está aquí. El amor a Dios y el amor a tu prójimo. En estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. ¿Quieres obedecer a lo que los profetas dijeron? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Punto. Hermanos queridos, tú no puedes amar a Dios o decir amar a Dios si no amas al prójimo. Primera de Juan dice clarito, tú no puedes decir que amas a Dios cuando ves al prójimo y no lo amas. Y Cristo tuvo que enseñarle a estos fariseos una parábola para enseñarle cuál era su prójimo. Imagínense usted. ¿Se acuerdan la parábola, verdad, del samaritano, del buen samaritano? Pasó un hombre que estaba herido, y pasó el levita, y pasó el escriba, y pasó el otro, y ninguno hizo nada por él. Pero el samaritano, al que ellos consideraban perros, lo peor de los hombres, bueno, ese se paró a ayudar. Y Cristo le dice a ellos mismos, okay, ¿quién fue el prójimo de ese hombre? Y tuvieron que decir que fue el samaritano. En otras palabras, Cristo le enseñó que ese mandamiento es importante también. ¿Cuál es o quién es mi prójimo? Toda persona que existe, incluyendo a mi enemigo o al que me adversa. Esta es la parte donde se pone, como dice un dicho popular, el chaco a 40. Aquí es donde nosotros vemos que está difícil. Yo puedo amar a mi hermano que me da cariño, que me aprecia, que me trata bien. Pero amar a mi enemigo, no. Amar a aquel que me contradice, no se va conmigo. Mira lo que dice Cristo, Mateo 5, capítulo 5, versículo 43 al 48. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decía la ley, o decían ellos en la ley. Pero yo os digo, ¿quién está hablando? Cristo. Cristo, como el Señor, como el Dios encarnado, dice, yo les estoy diciendo que ese mandamiento ustedes lo interpretaron mal. Yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Cristo le está diciendo a los judíos, pensemos en los romanos, que eran el grupo que nos sometía. Al romano que te somete, que si te ve, había una ley romana que decía que si un romano venía caminando con muchas mochilas encima de él y veía a un judío, ese judío tenía que cargarle la mochila por una milla. Y Cristo le dice, si te consigues a un romano así, no vayas una milla, ve 2. Ya, esto está difícil, ¿no? Porque a mí me gusta amar al que me da, pero al que me quita, no. Pero Cristo está diciendo cómo es el amor que nosotros debemos tener. ¿Cómo es el amor al prójimo? Bueno, amarlo, inclusive aun cuando él procura el mal para mí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, sigue diciendo el pasaje. Que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos hace llover. Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es decir, los pecadores, los más pecadores de este pueblo. Ellos no hacen lo mismo. Ellos aman a los que los aman. ¿Qué recompensa hay en eso? ¿Qué diferencia hay entre ser un cristiano que ama a Dios y uno que no ama a Dios? No hay ninguna. La diferencia está en amar al que no te ama incluso. Sigue diciendo Cristo, no hay ninguna recompensa, porque así también hacen los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está el sacrificio? ¿No hacen también los gentiles así? Luego termina diciéndole, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Recuerden, no es o Dios te bendiga. No. Es con tu alma, corazón, mente, propósito. Hermano, está difícil, pero así debe ser. ¿Qué es cumplir la ley entonces? Yo pudiera preguntar, ¿te has cumplido esos mandamientos?
¿Usted ama a Dios? Es más, la última hora que hemos estado aquí, ¿te ha amado a Dios? Por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, alma, corazón, mente, emoción. Está difícil. Ninguno de los que estamos aquí puede decir que ha amado a Dios así. Y si alguien dice, yo lo he amado, ya, te conviertes en el pecador más grande de este pueblo. Porque nuestra condición no nos permite amar a Dios de esa manera. Sin embargo, Romanos capítulo 13, versículos 8 y 10 dice, no sabéis, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira cómo se cumple la ley, solamente amando al prójimo. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el que cumple, así que el cumplimiento de la ley es el amor. No tienes que cumplir 600 mandamientos. Cuando tú amas a Dios y amas al prójimo, todos los demás vendrán solitos. Todos los demás mandamientos vendrán solitos. Si quieres obedecer a Dios, debes amarlo por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. ¿Cuál fue la resolución de Jesús? Bueno, este hombre que llegó aparentemente con intención de aprender, dijo lo siguiente, versículo 32. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo con todo, como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Este hombre entendió. ¿Qué significa amar al prójimo como a ti mismo? ¿Significa que yo debo amarme primero a mí y después amar? No, hermano. La humanidad, todos nosotros, tenemos suficiente amor por nosotros. ¿Saben cuál es el problema del que se quita la vida? Que tiene mucho amor por él mismo. Sí. Se ama tanto él mismo que él no puede pensar en la condición que va a dejar lo que está aquí con vida. No piensa en mamá, no piensa en mamá, no, piensa en él. Y aunque pareciera contradictorio, porque aparentemente ellos dicen, no, yo me quiero quitar la vida para no traerle más problemas a los demás, pero paradójicamente, al hacer eso, trae más problemas a la familia. Él se ama tanto que él no piensa en nada más sino en él. Es una persona egoísta. Tú tienes demasiado amor. El problema de la falta de autoestima es que tú te amas mucho. No, es que pobrecito, es que tiene baja autoestima. No, es que tú te amas mucho. Esa baja autoestima es porque tú quieres ser como otra persona. Y como no lo puedes ser, entonces te sientes bajo. Tú estás pensando en ti, no estás pensando en más nadie. Tú quieres ser como otra persona. Tú te amas tanto a ti mismo. Eso es lo que está diciendo Cristo. Así como tú te amas tanto a ti mismo, de esa manera ama al prójimo. No es que busques amarte más, ¿no? Porque ya tú te amas tanto. Tú te amas mucho a ti mismo. Aparentemente este hombre, como dije hace un momento, el fariseo, el escriba, quería aprender. Inclusive, el mismo Cristo termina diciendo: tú no estás lejos del reino de los cielos. Este hombre da una respuesta a Cristo consonante con lo que Cristo es. Le llama maestro en el sentido de que él entiende que esa respuesta es sabia. Tú has hablado sabiamente y que lo que has dicho exactamente debe ser, aunque ellos no habían llegado a la determinación que eso debía ser así. Cristo observa que entonces este hombre había comprendido lo que él le faltaba, que todos los ritos y ceremonias que ellos hacían no los acercaban a Dios, pero que lo que necesitaba era amar a Dios y amar al prójimo. Cristo entonces responde o da la resolución a este hombre y le dice al final, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Lo que necesitaba este hombre no era ritual, lo que necesitaba era cumplir la ley, y no podía cumplir la ley de Dios si no amaba.
Si él no amaba a Dios de la manera que Dios exigía que amara, todo los rituales que él hacía no servían de nada. Te pregunto, o más bien te digo a ti, hermano, si tú estás haciendo muchas cosas para Dios, pero no tienes amor en tu corazón, si no estás dispuesto inclusive a dar tu vida, imagínense, hermano, nosotros no hemos entrado en persecución, y yo no sé si viene persecución, pero bueno, la Biblia nos habla de que en algún momento serán perseguidos los cristianos. Pero si nosotros, ahorita mismo, sí hace calor, ¿verdad? Yo también tengo calor. Pero si nada más con este calorcito ya queremos huir. Imagínense qué será la persecución. Hermano, usted solamente hay un portal que se llama Puertas Abiertas, que habla de los misioneros en el mundo. Métase un ratito nada más ahí y vea cómo están sufriendo nuestros hermanos por amor a Cristo. Verán que lo que nosotros padecemos aquí, bueno, o sea, nosotros estamos en el cielo comparado con ellos. Este hombre entendió que él no podía cumplir la ley de Dios. Al final de cuentas, el cumplir la ley de Dios involucraba algo que no tenía el ser humano o no tiene el ser humano en sí mismo: amor. Nosotros amamos, pero un amor que está mal, que está puesto donde no debe ser. Nuestro amor está puesto en nosotros mismos, no en nadie más. Nuestro amor es caído por causa del pecado. Y nadie en este mundo, en el planeta, aparte de Jesucristo, puede amar a Dios como Dios demanda que le ame. Por eso apareció Cristo, mi hermano. Cristo apareció para cumplir toda la ley. Él mismo dice en Mateo capítulo 5, 17: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque ustedes no pueden cumplirla, yo sí puedo cumplirla y la voy a cumplir por amor a ustedes. Él vino a cumplir la ley de Dios. Él vino a morir en un madero para dar su vida en rescate por ti y por mí. Si nosotros sabemos entonces ahora cuál es el primer mandamiento, el más importante de todos, ahora pensemos en eso un ratito nomás. ¿Qué significa este primer mandamiento con respecto a que yo no lo cumplo? Si yo no cumplo este mandamiento, que es el más importante de todo, el más grande de todo, el quebrantar ese mandamiento, ¿qué me hace a mí? El más grande pecador. Si yo no puedo cumplir el más grande mandamiento, entonces yo soy el más grande pecador. Y tú y yo somos los más grandes pecadores cada vez que no amamos a Dios y que no amamos al prójimo como Dios demanda que amemos. El punto de esto es, hermanos, tú y yo estamos incapacitados de amar, y a menos de que Cristo venga y transforme nuestro corazón, vamos a tener la capacidad de amar como Dios demanda que amemos. Si a usted se le hace difícil amar a su hermano, si a usted se le hace difícil servir a Cristo con un amor fiel y verdadero, usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita desesperadamente que Cristo venga a su vida. Cristo murió como hombre para cumplir los mandamientos, aquellos mandamientos que tú y yo no podíamos cumplir como hombre, para hacerse semejante a nosotros. Y luego que muere, Él nos da o nos transfiere ese amor para con nosotros. Todo aquel que está en Cristo ama. Y ama de verdad. Esa es la diferencia, esa es la base del cristiano. Por eso que ahí comienza todo. Tú no puedes decir que eres cristiano sin amor. No puedes. La misma palabra nos enseña en Corintios y nos habla también en Proverbios que el amor encarnado es Jesucristo. Si no tienes a Cristo, no tienes amor. Si no puedes amar, no puedes obedecer el primer y más importante mandamiento en el segundo. Y si no puedes hacer eso, tu condenación está ya firmada. Pero gracias le damos a Cristo, ¿sabe? Porque Cristo vino a deshacer eso que tú y yo no pudimos hacer. Ezequiel nos lo promete, o Dios nos promete en Ezequiel capítulo 26, capítulo 36. Antes de que Cristo viniera, ya esa promesa estaba hecha. Dice Ezequiel capítulo 36, 26, 27: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obras.
lo que Él está diciendo en otras palabras, el Señor tiene que hacer una operación en el hombre y sacarle el corazón que tiene porque está malo, no late, está de piedra, no siente, y ponerle un corazón que siente. Y luego que hace ese trasplante de corazón, dice que en ese corazón están los mandamientos que yo debo cumplir. E inclusive dice que ya yo los cumplo. En Cristo yo cumplo la ley. Y no porque yo la pueda cumplir con mi capacidad, sino porque Él la cumplió. Y como yo estoy en Él, entonces yo puedo decir confiadamente que yo he cumplido los mandamientos, por lo menos delante de Dios. Así se ve. El escriba entendió lo que implicaba entrar en el reino de los cielos. Debía amar a Dios, amar al prójimo. Lo que no sabemos es si entró al reino de los cielos. Cristo le dijo al final: tú no estás lejos. Pero no quiso decir con eso que estás cerquita porque das un paso. No, lo que quiso decir con que no estás lejos es que estás entendiendo. Entiendes qué es lo que necesitas. No estás lejos, pero no sabemos si entró. Cristo no dijo: estás en el reino de los cielos. No estás lejos del reino de los cielos. Tú puedes entender y no entrar en el reino de los cielos. Si tú has entendido, pero no eres de Cristo, entonces tú simplemente no estás en el reino de los cielos. Amar a Dios y amar al prójimo es imposible sin Cristo. Trata de hacerlo, si quieres. Si quieres vivir una vida sin Cristo, trata de hacerlo. Eso sí, para ganarte el cielo, solamente cumple los dos mandamientos: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y vas a cumplir todos los mandamientos, vas a llegar al cielo. Pero yo te digo, la Biblia afirma que es imposible hacerlo sin tener a Cristo. El llamado entonces es: ven a Cristo, arrepiéntete, dile a Dios: Señor, yo no puedo amarte, me arrepiento porque realmente te he quebrantado el más grande mandamiento y me convierto en el pecador más grande que pueda haber. Necesito entrar, necesito que me des ese corazón nuevo, porque apenas que tú hagas eso, yo podré amarte. Y no es una oración modelo, eso tiene que salir de un corazón transformado, de una mente que está informada, de una intención que está bien coordinada con lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida. Porque al final de cuentas, cuando usted se levante y diga: ahora sí amo a Dios, he entregado mi vida a Dios, se verá en los frutos de su vida. Se verá cuando usted esté trabajando para el Señor. Se verá cuando usted esté caminando aquí en este mundo, cómo vive. Cristo dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis como uno a otro. El amor nunca deja de ser. Vamos a ver.